Asia Menor. Ya lo dimos 6 mensajes anteriores. Este es el último, a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver Apocalipsis 3. El mensaje a la Odisea 3, 14, 21. Amén, gloria a Dios, aleluya, Padre Santo. Cuando lo tengan listos, me avisan, hermanos, para poder leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mensaje a la Odisea. El Señor dice en el capítulo 14, el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré lo que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Este es el tema que nos toca hoy día, hermanos, el mensaje que Jesucristo le trajo a la iglesia Odisea. La palabra dice que Jesús le trajo el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea, como dice en su palabra en Apocalipsis 3, 14 al 21. Vamos a mencionar como una introducción a este tema maravilloso en esta tarde, para que tengamos conocimiento de qué el Señor nos está hablando. Nos dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vayamos a hacer un poquito de historia, geografía. ¿Dónde queda situada esta? Esta es otra ciudad, pues, hermanos, del Asia Menor, situada a 88 kilómetros de Esmirna, que era otra ciudad también del Asia Menor. En un principio se le llamó la ciudad Diosápolis, que era la ciudad de Zeus. Todos sabemos que Zeus era un dios griego, hermanos. En esta ciudad, pues, se fabricaba tejidos, dice, con lana negra de carneros. Habitada en su mayoría esta ciudad por judíos. Posiblemente también dice la historia que esta ciudad fue fundada por Epafras. Epafras fue un siervo fiel a Jesús. Inclusive estuvo prisionero con el apóstol Pablo en las cárceles de Roma. En todo momento este siervo fiel a Dios siempre estuvo orando por los colosenses. Todos sabemos a dónde queda también Colosenses, los colosos. Creyentes, como dice en el libro de los Colosenses 4:12, hermanos, él paraba orando, dice por los colosenses, a Dios le paraba orando. Igualmente en esta ciudad de la Odisea, el apóstol Pablo libró, dice, un combate espiritual, así como nosotros cuando recién recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos limpia de toda esa pecaminosidad que está fuertemente arraigada en nuestra naturaleza humana. El Señor dice así en su palabra, de que Pablo libró un combate espiritual a favor de estos habitantes de esta congregación de la Odisea, la iglesia de Odisea. Asimismo, pues, hermano, esta ciudad, Odisea, porque era también una ciudad, fue destruida por un sismo
Un sismo dice que la destruyó profundamente y hasta ahora están sus ruinas, se encuentran ahí en el Asia Menor. Gloria a Dios, pues hermano. Vayamos ahora a desdoblar el capítulo de Apocalipsis para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Qué cosa es qué mensaje nos está trayendo a esta iglesia contemporánea, a esta iglesia moderna. Su palabra que le dio a la Odisea, qué cosa viene a hacer para nosotros. ¿Qué quería decir el Señor? Aquí en su palabra, por ejemplo en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, podríamos imaginarnos qué terrible debe ser que Jesús, que nuestro Dios soberano, nos vomite de sus bocas. Hermanos, quiere decir que Él no nos desea para el reino, porque esos seres humanos que Él vomita son los seres humanos inútiles para el reino de Dios. No sirven para el reino de Dios, entonces están destinados, ya están condenados al agua de fuego, hermanos. Yo también quiero decir una verdad, hermano. Yo también era ni frío ni caliente. Vine con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo, hermano. Me gustaban las cosas del mundo, las cosas seculares, las cosas carnales, las cosas terrenales. Pero a través de nuestra santidad, nosotros tenemos que renunciar a todo lo terrenal, hermanos. Pero cuando yo vine todavía jugaba al cristiano. No estaba completo con mis dos pies dentro, todavía mi cojera estaba fuera del camino de Jesucristo, porque Jesucristo sabemos que es el camino, la verdad y la vida, hermano. Y el que no viene a Dios por Cristo, lamentablemente esa cojera lo va a llevar a otro lugar, hermanos. Y yo sé que para esta pequeña congregación todos nosotros queremos irnos con el Señor, porque pronto va a llegar la boda del Cordero, como lo estuvimos cantando, y ahora vamos a hablar de la boda del Cordero posteriormente, hermanos. Como podemos ver, el Señor dice, yo conozco tus obras, me dice a mí. Marcelo, yo conozco tus obras. Pero, gloria a Dios, hermano, que aprendí a través de su palabra que el Señor nos quiere a nosotros obedientes, fieles. Él no nos quiere fríos o tibios. Significa que nosotros somos seres humanos o creyentes de doble ánimo. Venimos a la iglesia y oramos, Señor, me arrepiento de mi vida pasada, de mi vieja manera de vivir, porque nosotros somos nuevas criaturas. Desde que decimos, Señor, te recibo en mi corazón, te acepto en mi corazón, nosotros sufrimos un nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron, toda esa pecaminosidad que tuvimos con esos hábitos malos, indeseables, impíos, hermanos, quedaron a un lado, y el Señor te dice a ti, a mí, hijo, ahora todas las cosas son nuevas, ya yo me olvidé de tus pecados y por lo tanto te libro de toda maldad. Esa es la promesa del Señor. Por eso es que tenemos que aprender también a resistir al enemigo, hermano, como el Señor nos habla en el libro de Santiago. En Santiago 1:12, cuando ustedes apúntenlo, dice cómo podemos resistir. Somos bienaventurados los que resisten las tentaciones, hermano. ¿Quién no tiene tentación cuando sale, hermano? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué cosa es lo que nos da el mundo? El mundo nos da aflicción, nos da pruebas, nos da luchas, lágrimas. A veces pasamos por el valle de lágrimas. ¿Qué le está dando el mundo a toda esta gente que está muriendo con ese COVID, virus? Hermano, gente que inocente a veces que pagan, hermano, a veces la pecaminosidad de los padres, de los hijos. Gloria a Dios, hermano, felizmente que aquí nosotros, el que habla, hermanos, no crean, yo también estaba cojo, hermano. Esa cojera a veces salía de mí, porque todavía habían cosas, hábitos que no había quebrantado el Señor en mi vida. Por eso tenemos áreas, tenemos que pedirle al Señor en todo momento. Él está listo, como dice, la puerta abierta te le he dejado. El Señor toca tu puerta. Antes tocábamos, pero ahora ya estamos en el Apocalipsis. Ahora el Señor toca la puerta de tu corazón y te dice, estoy listo para entrar y llevarte a cenar conmigo. Dice que el que le abre la puerta a Jesús es porque estamos fieles y obedientes, hermanos, porque venimos humildes delante de los brazos poderosos de Jesús. Tenemos que venir, dice el Señor, como dice en Primera de Pedro 5, 6, 7, 8, humildes, humillados delante de los brazos poderosos, y entrégame toda tu ansiedad,
A usted, hermano, hermana, a mí, me dice el Señor, entrégame toda tu ansiedad, toda tu aflicción, todo eso que te hace sufrir, eso que te hace botar lágrimas. Todo eso entrégamelo, porque tú no vas a poder con esa circunstancia, porque yo estoy en medio de todas tus circunstancias y no hay ninguna circunstancia mayor que mi voluntad. Solamente póstrate sobre tus rodillas, híncate y clama a Dios pidiéndoles misericordia para que borre de nosotros y nos dé esa fortaleza para resistir las tentaciones del enemigo y poder cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestro comportamiento cristiano, cambiar nuestra conducta, que nuestra lengua, nuestra boca ya no hable cosas que no traen edificación para nuestra vida cristiana, porque este es un peregrinaje de fe, hermano. Fe significa creer. Tenemos que creerle a Dios que su palabra nos da la verdad y nos hace libres, hermano. Cuando nosotros reconocemos toda esa pecaminosidad que hay en nuestra naturaleza humana, tenemos que pedirle a Dios para que Él lo desarraigue y arranque todas esas raíces que están profundamente desarraigadas en nuestras vidas, que han dejado huellas profundas. Pero para el Señor no hay nada imposible, hermanos. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas maravillosas. Hermano, el Señor hace cosas maravillosas, lo que no podemos hacer con nuestra propia voluntad. Tiene que ser con la voluntad de Dios y con sus pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No nos salgamos del tema, hermanos. Aquí dice, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. ¿Qué significa tibio? Tibio es una persona que lleva la vida fácil, hermano, la vida mundana, la vida corporal, la vida carnal. La lleva de una manera fácil, en la que él a veces, o ella, esconde a veces ese menosprecio, ese desprecio que le hace a la palabra del Señor, pero para el Señor no podemos esconder nada, por él que Él escudriña nuestros corazones, hermano. Por eso el Señor en su mensaje dice que esta congregación a la Odisea fue la imagen, dice, de la transgresión, de la transigencia, dice, impía, hermano, mire esa palabra tan profunda. Eran impíos, no tenían piedad. El Señor nos llamó a nosotros a tener piedad, a ser piadosos. Hermanos, el Señor desea que llevemos evangelio, pero su evangelio del Señor es un evangelio de amor, porque Él es amor, hermano. Y Él nos va a traer a la boda del Cordero por el amor que Él siente por nosotros. No por lo que Él sienta, digamos, con la manera de castigo, no. Ya venimos nosotros preparados a la boda del Cordero. Todos aquellos que han sido llamados, ya somos bienaventurados, hermano. Como dice ahí el capítulo 17, hermano. Ahí en la boda, señalando la boda del Cordero, 19:7. Todos los que son invitados somos bienaventurados, hermano. Por eso nosotros debemos estar firmes. Debemos estar nosotros velando siempre, Señor, cualquier cosa. Nosotros no somos perfectos, somos seres humanos que podemos caer en tentación, pero tenemos la palabra del Señor. Si yo no debo, el Señor me dice, yo no debo hablar mal de mi hermana, de mi hermano, o por atrás, tratando de sembrar la discordia. Entonces, como sé la palabra, tengo que arrodillarme, hincarme y decirle, Señor, perdóname, Padre, por este pecado que estoy cometiendo. Tenemos que arrepentirnos al mismo, hermano. Nosotros no somos perfectos, pero el Señor nos demanda que debemos leer su palabra para que sepamos todas esas promesas divinas que nos da el Señor, así como esa promesa que el Señor nos da ahí en el Evangelio de Mateo 16:19, capítulo 16, versículo 19, cómo debemos atar a Satanás para que no nos moleste. Cuando vienen esos diablíos, esos que dice ángeles del demonio, nos vienen a tentar con el desánimo, nos vienen a tentar con la duda, con el temor, el miedo, de repente hasta creer que Dios no nos ha perdonado, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor ayuda para que Él nos dé su armadura de Dios, como está en el libro de los Efesios, hermanos, 4:26-27. La armadura de Dios y su coraza de justicia para poder resistir la tentación al enemigo, y el enemigo huirá de nosotros. Por eso el Señor también nos sigue hablando en el libro de los Efesios. Ni deis
lugar al diablo. Hermano, el que habla también ha sido pecaminoso, hermano. Todavía trato, hermano, siempre de ir a la perfección. Todavía quedan a veces rastros de hábitos malos, hermano, o de zonas que no están quebrantadas. Tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca en la fe, quebrante esas zonas en las cuales somos débiles y que no están quebrantadas. Pedirle ayuda, porque con nuestro propio esfuerzo no lo vamos a poder hacer. Si yo tenía ese hábito malo de hablar mal, por decir, de una mujer o de un hombre, hermano, yo me estoy esforzando porque es doloroso. Es un sacrificio, sacrificar lo que nosotros hemos llevado de nuestra juventud o desde pequeños, capaz, siempre esos hábitos malos, impíos, el de hablar mal con la lengua, solamente trayendo maldición, cuando nuestra lengua solamente es para maldecir y para bendecir.